Bueno, queremos aclarar alguna situación que se haya después, cualquier pregunta que se quiera formular, intentaremos contestarla, ¿no? Pero primero vamos a decir y vamos a explicar un poco, porque se están dando unas informaciones que no se ajustan en absoluto a la realidad. Entonces vamos a decir las cosas exactamente como son y si alguien tiene alguna pregunta, después que lo digan, y no sin hacer la pregunta después digan lo contrario, ¿no? Entonces se nos tildaba en realidad de imprudentes o algo por el estilo por no firmar el convenio. Y vamos a explicar por qué no firmamos el convenio, cómo vamos a firmar un convenio donde, en primer lugar, no existe un plan de viabilidad. Rechazaron el que había presentado el Deportivo y el presentado por la Liga, pero no nos presentaron un convenio en este momento. Si alguien dice lo contrario, miente. No nos presentaron ningún convenio. Es más, el único que al parecer tenían medio perfilado, ellos mismos reconocían que era inviable. Segundo lugar, no presentaron convenio alguno, es decir, no solamente el plan de viabilidad, sino que no se nos presentó ningún tipo de convenio para que nosotros pudiésemos estar o no de acuerdo con ellos. Simplemente dos folios que me parece que muchos de vosotros os constan porque efectivamente pues, se os han hecho llegar y si no, se os pueden facilitar perfectamente. Que eran como unas ideas en un decálogo que marcaba pues, unos puntos de vista, ¿no? Tercer lugar, es inviable hacer frente a la deuda en 10 años. Por eso, entre otras cosas, pedíamos el plan de viabilidad para saber de dónde podían salir los ingresos suficientes como para poder pagar la deuda. Y vuelvo a insistir que no se nos ha hecho llegar ningún documento sobre ese particular. Cuarto, es imprescindible para el club recibir una parte importante de los 30 millones que sabéis que hemos hablado en reiteradas ocasiones de las cantidades que están bloqueadas, bien por Hacienda, bien por nosotros, bien por los bancos y de los cuales el Deportivo necesita, sin ninguna duda, una cantidad importante para resolver los problemas de Antiguo. Porque, en quinto lugar, las deudas de la temporada 2012-2013 se deben abonar con ingresos de la temporada 2012-2013. Porque si, como decían ellos, se hacía frente a esos gastos con ingresos de la temporada 2013-2014, háblese, por ejemplo, de los abonos o de los ingresos propios de la temporada, por razones de publicidad, por razones de televisión, por razones de lo que sea, es evidente que al poco tiempo el Deportivo no podría hacer frente a esos gastos de la propia temporada porque los había consumido la temporada anterior. En sexto lugar, entendemos que la hoja de ruta la debe diseñar el Consejo de Administración. Por supuesto, si es necesario y conveniente, y probablemente así lo sea, con los acreedores principales, pactándola y llevándola a cabo, no imponiéndosela ni nosotros, ni mucho menos vamos a aceptar que se nos imponga algo sobre ese particular. En séptimo lugar, tenemos que decir que estamos abiertos a llegar a todos los acuerdos con los acreedores que sean posibles y factibles para el club, es decir, que los pueda cumplir el club. No hay otra ilusión en este caso que cuanto antes podamos finalizar el convenio, pues que lo finalicemos, que lleguemos a acuerdos. Pero tienen que ser acuerdos que el club pueda cumplir, porque que nadie se olvide, si llegamos a firmar lo que aparentemente se nos obligaba a firmar, es muy posible que dentro de 3, de 5, de 6 meses o de un año, el club no pudiese hacer frente a esas deudas y automáticamente entonces sí que entraría en causa de disolución. Entonces, para hablar de las cosas conviene conocer al menos
los riesgos que tendría, que firmen lo que sea. No, hombre, no, que no se puede firmar lo que sea en esta vida. No se puede llegar a esos extremos. En octavo lugar, decir que solicitaremos con urgencia reuniones con todas las partes para acercar posturas. No queremos ni vencedores ni vencidos en todos estos temas, ¿no? Nosotros no somos de esos. Nosotros hemos ganado muchísimas veces y también hemos perdido bastantes, ¿no? Entonces, ese problema ya no lo tenemos. Somos muy mayores y ese tema de ganar o perder es una razón del juego. Cuando pasa el día, pasó la remoría y nada más. Y para ello pues, solicitaremos las reuniones, intentaremos, en algún caso, como Nova Galicia Banco, solicitaron también con los bancos, con el Banco Gallego también, con Hacienda, con la Administración concursal, esas reuniones que deben de ser básicas para, hablando, se entiende la gente. Lo que no puede ser es que se nos quiera imponer algo, y eso no lo vamos a admitir, o sea, así de claro. En noveno lugar, diremos también que, igual que vamos a hablar y solicitar con urgencia esas reuniones, que presentaremos una nueva propuesta de convenio, porque también hay personas que en estos casos han quedado fuera dentro de los créditos ordinarios y las deudas que tenemos con los acreedores ordinarios. Hay que contar que, a la vista de la decisión del otro día de la Administración concursal y de los bancos, la deuda concursal que existe con los jugadores es muy importante. Igual que existe esa deuda con los jugadores por esa razón, existe también, en algunos casos, por otro tipo de deudas, con acreedores ajenos a los que hasta ahora mismo ha habido, y donde la propia AFE, la Liga, pueden ser parte importante también de ese acuerdo y, por lo tanto, una nueva propuesta de convenio parece, por nuestra parte, aparte de las que se puedan presentar por otras, parece inevitable y parece conveniente. Y por último, en décimo lugar, pero que yo pondría de primero, que lo único importante es el deportivo y tratar de llegar a un buen convenio para el futuro del club. Es decir, un buen convenio para el futuro del club es fundamental porque hay que aprovechar, ya que hemos llegado a estos extremos del concurso de acreedores, que se puedan cumplir todos los acuerdos que el club vaya a adoptar y vaya a asumir con respecto a los acreedores generales. Por eso hay que pensarlo muy bien, porque lo dijimos muchas veces y parece que la gente al hablar, al escribir o al hablar o a través de los medios de televisión se olvida de que hay que cumplir eso y que si no cumples automáticamente desapareces. Por eso es tan importante el hacer un convenio que sea cumplible y que todos entendamos que lo sea. Nosotros estamos totalmente abiertos, sin ningún tipo de gesto negativo sobre ese particular, para hablar y tratar de rediseñar la situación con todos. Nos da lo mismo que sean acreedores de un cierto nivel o que sean otro tipo de acreedores. Da lo mismo el buscar esas soluciones con todas las instituciones, en este caso con Hacienda, con los bancos y con la Administración concursal, ¿no? Que tengamos esa posibilidad de hablar, de dialogar y que vayamos todos con el ánimo de llegar a acuerdos, porque si llegamos con el ánimo de llegar a acuerdos, seguro que vamos a llegar. Que nadie se olvide que yo hablé hace ya, no sé, un mes o más o menos, no sé, pero posiblemente por ahí, de que era necesario buscar una persona puente, una persona o alguien que si no podíamos ser nosotros, pues que fuese alguien que se buscase una redistribución de esos 30 millones tradicionales que venimos hablando desde hace tiempo. Lo que tenemos es que buscarla entre todos. Tenemos que buscarla entre todos. No podemos buscarla solamente para hacer partícipe de esa cantidad importantísima a unas partes de la problemática del concurso y que en cambio el Deportivo quede ajeno a esa posibilidad, ¿no? Porque va a tener que hacer frente a muchos gastos, a muchas aportaciones de la temporada pasada. Por eso yo creo que el convenio se puede llegar a cristalizar, a formalizar en muy corto espacio de tiempo
siempre y cuando yo creo que todos tengamos la misma voluntad de llegar a ese acuerdo y que sepamos que seguro que no vamos a llegar a un acuerdo donde vamos a salir muy contentos cada uno de nosotros, sino que salir lo menos descontentos posibles todos. Y en eso vamos a dedicar el esfuerzo de todo este mes de agosto, de septiembre, de lo que haga falta, para de una vez por todas dedicarnos a esa hoja de ruta que es importante para el futuro del equipo, ¿no? Agradecer, o sea, ya fuera de este tema, agradecer cada vez con más fuerza a toda la afición, ¿no? Que hoy mismo, pues, si ayer fueron 308, creo recordar, hoy por la mañana ya se habían superado los 375 nuevos abonados y no tenemos datos en este momento, pero calculamos que se puedan barajar cifras muy por encima de los 500, lo cual demuestra el interés, la importancia que han tenido también esas decisiones, pero que sigue demostrándose que la afición está con el Deportivo y que esperemos demostrarles también a ellos con satisfacciones deportivas y también de otro tipo, que nosotros también pretendemos dar lo mejor de nosotros mismos. Otro día. ¿Se marca una fecha límite para firmar este convenio? No, el convenio, lo que es que firmar un buen convenio. No hay una fecha límite. Ojalá lo podamos hacer rápidamente. O sea, nosotros hemos hecho un planteamiento primero con la base en la primera división y posteriormente el día 12 de junio con N, 10 días después del descenso, lo hacíamos de segunda división y de primera división, 4 años en segunda y 6 en primera, que después fue aprovechado, parece ser, en ese plan de viabilidad que nosotros no conocemos, que querían que se aprobase, ¿no? Pero partiendo de la base de cantidades distintas en cuanto a las aportaciones muy distintas a las existentes, por lo que nos daban a entender. Pero digo que no lo sabemos. Por eso, lo primero que necesitamos es tener un plan de viabilidad, tanto por parte de ellos como si el nuestro ya no ha sido aceptado, ni el de la Liga ha sido aceptado, pues ahora probablemente entre la Liga, AFE y nosotros, y no sé si alguien más después en ese sentido, o incluso algunos de los que han presentado esas posibilidades por fuera, bien bancos o Hacienda, etcétera, se puedan incorporar también a ese convenio y podamos hacerlo lo más rápido posible. Este es un mal mes en todos los sentidos, ¿no? Está todo el mundo de vacaciones, nosotros no, verdaderamente. Tenemos ahí, el 31 de agosto es el último día de fichajes, el día 17 a las 7 de la tarde en Las Palmas debutamos y por lo tanto está claro que todo urge muchísimo, en este caso todavía urge más el tema deportivo, ¿no? Y a eso le vamos a dedicar toda la necesaria aportación y tiempo posible, ¿no? Pero estamos metidos en eso y lo que se pueda acelerar y el convenio es bueno para todo el mundo, pero un convenio creíble, un convenio factible, un convenio que todo el mundo lo pueda hacer suyo y que, como es lógico, que seguro que no va a ser el ideal para ninguna de las partes. Presidente, presentamos de viabilidad. Outro día, presidente, o famoso día D, podes decir así, ¿no? Falábase de moitas cousas que cando remataban, falaba que sei que o fútbol foi un pouco que salvo o deportivo. Neses instantes previos, cando se chega a acordo para o famoso crédito contra masa, nos gustaría saber quen garantiza ese aval. No hay garantía de aval ninguno. O sea, el dinero contra la masa es una aportación dineraria que se hace en virtud de un auto del juez que inicialmente era imposible de que se cumpliese, pues al final pues ha tenido el acierto, la verdad. Se ha dicho que en ese momento salvó una situación complicada porque al cumplirse con ese abono de las cantidades que se le debía a los jugadores por la masa y renunciar los jugadores a la denuncia por las deudas concursales, automáticamente se salvaba la situación y el Deportivo
era ya equipo de segunda división. Y en base a eso se pudieron hacer frente a los 3 millones, en este caso 2,5 millones escasos para los jugadores, y el resto de esa cantidad también para hacer frente a deudas de Hacienda. Y ahí es donde se solucionó, es decir, es una aportación dineraria. De los 9 millones que teníamos en la cuenta del Deportivo, el auto de su señoría hacía posible que se pudiesen disponer de esos 3 millones. Y así se hizo. Le decía, presidente, que en su momento presentaban ese plan de viabilidad, no recibió respuesta, o en este caso puede interpretar como respuesta negativa, si lo que reciben es otra propuesta de convenio. Ahora piensan en otro que va a volver a elaborar el Consejo de Administración. ¿Qué va a incluir este otro convenio o qué va a variar con respecto a la anterior propuesta para que sea aceptable? Vamos a verlo, pero vamos a trabajar conjuntamente con la Liga, AFE y en realidad también con los futbolistas, ¿no? O sea, la AFE como sindicato y AFE, digamos, futbolistas, ¿no? Y entre esos y algunas aportaciones que podamos también suponer que se nos van a incrementar, ¿no? ese planteamiento, pues a lo mejor puede ser el mismo que habíamos presentado o puede ser otro con pequeñas diferencias, porque nosotros habíamos llegado a lo máximo que en realidad se podía ofertar desde el deportivismo, ¿no? Vamos a ver si en alguna cosa, a lo mejor, con los datos de hoy, que ya no son los datos del día 1 de junio, ¿no? Podemos a lo mejor trabajar de otra manera. Si podemos acelerar algo más el sistema de pago a acreedores, porque en aquel momento solicitábamos 20 años, ¿no? Lo que sabemos es que 10 años son imposibles de que se cumpla esa deuda, ¿no? Y que el Deportivo tenga viabilidad, porque claro, si todo va a la deuda, el Deportivo no podrá hacer una plantilla mínimamente decente. Hay que partir de una base, además, que este año, por ejemplo, hay una aportación del seguro de descenso, que tantas veces lo hemos insistido y yo he sido pieza clave en esas soluciones, la importancia que tiene esa especie de seguro de descenso, que no es un seguro de descenso propiamente dicho, sino es una ayuda al descenso buscado entre todos los clubes españoles. La cantidad de este año será el 50% de esa cantidad la que se va a recibir el año siguiente, ¿eh? Y si hubiese algún año más, esperemos que ya no sea necesario ese 50% de la cantidad actual, pero si fuese necesario, ese año se recibiría el 50% de la cantidad de este año y el año siguiente y el siguiente no se recibiría nada, ¿no? Si eso se plantea desde un punto de vista de presupuesto de club, imaginémonos un presupuesto bordeando los 16 o 17 o 15 millones de euros, si el año que viene tenemos 2 millones menos, amén de otras circunstancias que pudieran influir, y el año siguiente tenemos 4 millones menos y al siguiente igual otros 4 millones menos que este año sobre la base de las cantidades del seguro de descenso nada más, habría que ver cómo podría fluctuar también las otras partidas del presupuesto, es evidente que cada año tendríamos menos dinero para poder hacer frente a los gastos de la plantilla, con lo cual, desde el punto de vista sensato, haría mucho más difícil que el cuarto año se ascendiese, porque íbamos a tener un presupuesto infinitamente menor. Entonces, si eso no se plasma dentro de un plan de viabilidad, el segundo, el tercero, el cuarto año, como mínimo, si se llega a esos niveles, sería imposible de cumplir, porque se parte, imaginémonos, de iguales cantidades de aportación a los créditos que de los acreedores, y no habría dinero entonces para mantener la plantilla. Esas son cuestiones básicas, ¿no? Eso sin saber ya de los números donde se han partido, etcétera, etcétera. Por eso no es ningún capricho que el Consejo de Administración se haya plantado y decir esto no lo puedo firmar, porque esto sí que es la sentencia de muerte, no del Consejo de Administración, es la sentencia de muerte del Deportivo, porque eso no se puede firmar porque no se va a poder cumplir, y cuando no se pueda cumplir, automáticamente el club desaparece. Por eso es tan importante que el convenio sea cumplible. Al hilo de lo que en el cuarto año habría menos presupuesto y por consiguiente sería más difícil un eventual ascenso a primera si llegáramos los 3 años anteriores en segunda. Digamos, ¿no sería lo ideal ahora, o la idea que tienen ustedes en el Consejo de Administración,
arriesgar de alguna manera en lo deportivo para devolver el equipo a primera y que haya más ingresos para poder pagar esa deuda? Eso es evidente. Es decir, o sea, jugadores como acabamos de presentar a Javier Arizmendi son jugadores de primera división de toda la historia. Es decir, o sea, jugadores internacionales, jugadores de alto nivel. Los jugadores que están viniendo para aquí son jugadores de primera división. Hemos peleado en algunos casos con equipos de primera división, en este caso concreto también, y sin embargo pues ha venido al Deportivo. Será por algo, ¿no? en ese aspecto y con la ilusión de ascender, es evidente, ¿no? Entonces, por supuesto que este año es más fácil que el año que viene y más fácil que el siguiente y el siguiente, que el siguiente y el siguiente ya con respecto al seguro de descenso estarían en los mismos niveles, pero es que aparte de la reducción del seguro de descenso, también puede haber otro tipo de reducciones, de que la gente también después de una serie de años haya mayores dificultades para conseguir abonados, mayores dificultades para conseguir publicidad, con lo que está cayendo ya ahora mismo y lo que ha caído en la publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas, claro que es básico e importantísimo el que este año podamos hacer el esfuerzo hasta donde se pueda llegar. Pero bueno, también somos conscientes de que hay que ir con un presupuesto ajustado porque es el que nos va a permitir también la Liga de Fútbol Profesional. Pero por otra parte, usted comenta ahora que a 10 años es imposible cumplir. Digamos, lo que habría que pagar año a año sería demasiado, ¿no? Pero a 20 no serían demasiados años también. No se podría buscar un equilibrio en ese sentido, a lo mejor con la posibilidad de nosotros habíamos partido de la base de que no había quita. No una base de los 32 o 33%, no por esa razón, sino porque creíamos que habría que devolverle a cada uno lo que le correspondiese, pero usted me tiene que dar facilidades de pago. Si a eso parece que nos obligan a ir a una quita de ese 32 o 33%, por supuesto que reduce gastos y por lo tanto reduce años. A lo mejor ya, por eso digo yo, en este momento el estudio del plan de viabilidad nuestro ya no es lo mismo si existe una quita del 33% de que no existiese como era el plan que en ese momento se estaba manteniendo, precisamente por exigencia de los bancos. Los bancos, yo en la Liga de Fútbol Profesional, acompañado de Felipe Marcos, planteamos que no hubiese quita. Y el Banco Gallego, en su nombre, Isaac Sánchez, dijo que de ninguna forma podía presentarse una quita, de ninguna forma. Cosa que inicialmente, que teníamos la aceptación de que no hubiese quita por parte de Nova Galicia Banco, se sumó a la pretensión del Banco Gallego, porque es un crédito, además, es un crédito sindicado, y se planteó ya esa situación de que no podía haber quita. En base a eso, se hizo un plan de viabilidad sin quita. Pero si a eso nos obliga ahora, a pesar de lo que nos dijeron los bancos, ahora son los bancos los que nos dicen que hay que hacer quita, pues evidentemente eso reduce en un 33%, ojo, que no es un 33% de toda la deuda, porque los propios bancos el 33% la aplican a sectores muy determinados de su deuda. Porque de todas esas cosas habrá que hablar cuando haya que hablar. O sea, porque ahora lo que no queremos es distanciar más la situación, lo que queremos es acuerdos, lo que queremos es buena vecindad y buen feeling con las partes, y llegar a los acuerdos que verdaderamente es lo que necesita para tranquilidad de todo el deportivismo y para tranquilidad también de los acreedores, ¿no? Se hablaba en ese decálogo de una quita del 33% acompañada de una ampliación de capital, creo que era en torno a 27,5 millones de euros. La última que se intentó no se cumplió todo lo que se quería dar, todo lo que se intentó. ¿Ve usted viable una ampliación de capital en estos momentos con la situación económica actual de esa cantidad de esos 27,5 millones? Das quizá en el clavo de una situación de dónde viene de verdad el problema del Deportivo, ¿no? El Deportivo, en el mejor momento de su vida deportiva, amplía capital a 60 millones. La respuesta es
no sé recordar si 4 o 5 millones, cuando, ojo, será este el último año que los socios que han adquirido acciones suficientes no pagan por su carné en el fútbol. Este es el último año. Si en aquel momento el deportivismo, los medios de comunicación que tenían que forzar una situación, bueno, pues para intentar que todo el mundo se sumase a aquello, porque pagábamos hasta los intereses. En aquel momento los bancos daban facilidades para eso. Si a mayores las instituciones no participasen dando dinero, sino animasen, por ejemplo, a las empresas a que lo hiciesen, ¿no? Con nada de eso contamos, igual que no contamos con nada en ningún momento en ese aspecto, ¿no? Solamente en momentos puntuales, si íbamos a ganar una liga, si íbamos a ganar una copa o si íbamos a ganar alguna cosa importante, entonces alguna gente se subía al carro, ¿no? Pero si no, no. Si en aquel momento llegamos a cumplir con el objetivo de los 60 millones o acercarnos al objetivo de los 60 millones, no estaríamos hablando de la situación de deuda actual. La deuda actual viene derivada de intereses. La deuda actual no viene derivada en gran medida de lo que pueden representar las amortizaciones correspondientes y los pagos a Hacienda por los momentos en que no pudiste hacer frente a ese pago, ¿no? Lo que viene es por los intereses, las demoras, los recargos, los embargos, en fin, todas esas situaciones que han hecho posible porque no había liquidez. Si hubiese habido en aquel momento una ciudad volcada en ese aspecto, se hubiesen conseguido probablemente una cantidad cercana a esos 60 millones, pero en vez de eso, lo que casi se señalaba era aquel que iba a comprar acciones, y no era bien vista por algunos sectores las empresas que precisamente compraban acciones del Deportivo. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Pues no lo sé, porque en algún momento La Coruña se dará cuenta de la importancia que tiene el Deportivo en su vida, pero no en su vida ya solamente deportiva, sino en su vida sentimental, en su vida económica, en su vida de futuro. Ya no nos queda nada. Entonces, yo creo que el momento en que eso se produzca y se asuma, pues posiblemente a lo mejor esos 27 millones que ahora te parecen verdaderamente inalcanzables, pues a lo mejor se puedan producir, ¿no? Y la gente se dé cuenta de la importancia que tiene el Deportivo para él, ¿no? ¿A usted le parece bien ahora? ¿Cómo? ¿Le parece Perdón. No, le decía que a usted le parece bien esa posibilidad de ampliar capital ahora. No digo que me parezca bien, estaba dando una aclaración, yo no dije que me pareciese bien. No, yo le pregunto. Yo lo que digo es que a lo mejor, en un momento determinado, si toda La Coruña se suma y se intenta llegar a esos acuerdos, es posible que a lo mejor se consiga. Cuando la gente se dé cuenta, desde el Ayuntamiento, la Diputación, la Xunta, los organismos de todo tipo, de lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando mucho más. O sea, ¿qué puede representar, por ejemplo, un partido de cualquier encuentro del Madrid, Barcelona o cualquiera de los, no digo ya solamente los grandes, la primera división, el ambiente incluso en segunda división que se está produciendo, pero se está produciendo porque se está creando desde el propio fútbol, desde el deportivismo, vamos a decirlo así. Pero no hay ningún empujón. Nosotros nos hemos sentido totalmente abandonados a la suerte del Consejo, ¿no? Es decir, nosotros, es la situación nuestra en ese sentido, de decir, era Gary Cooper, ¿no? De solos ante el peligro, solo ante el peligro. Bueno, pues ahí estábamos, ¿no? Ahí estábamos. Y esa es la realidad. Pero estamos defendiendo los intereses de millones, a lo mejor, de deportivistas. A lo mejor millones de deportivistas. Porque no hay nada más que ver lo que eso ha representado en el momento que se produjo el hecho, la respuesta en todos los sectores, las llamadas telefónicas, la satisfacción de la gente, la tranquilidad y esa especie de respiro, ¿no? que hay en este momento en la ciudad y que no lo había el día 31. La sensación, presidente, y no solo la sensación, sino muchas partes interesadas en la salida del actual Consejo, ¿no? En el propio documento que se ofreció, líneas básicas de 2 folios, así se decía. ¿Entiende que esos movimientos se van a incrementar
en las próximas fechas, que la bola de partido que se salvó va a poner fin o va a tranquilizar esa situación durante un momento, y en cualquier caso, ¿qué le parece? Es decir, ¿esa postura de resistencia puede ser indefinida? No, es que no es una postura de resistencia. Nosotros somos conscientes, ¿no?, de que hemos estado 25 años, de que hemos trabajado arreo en todos los momentos, de que han sido muchos años con muchísimos éxitos y también seguramente con bastantes fracasos, ¿no? Pero somos conscientes de eso y nosotros no vamos a poner ninguna cuestión de anticipar o de que el interés del Consejo vaya por delante del Deportivo, ni muchísimo menos, ¿no? Es más, en este momento estamos todos decididos a marcharnos. Todos, ¿no?, decididos a marcharnos. Antes del 31 y después del 31. Lo que no vamos es admitir que nos echen. Eso no lo vamos a admitir. Porque, lo decíamos el otro día, eso no es ni más ni menos que un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Porque los que nos pueden echar a nosotros son los accionistas. No nos pueden echar ni acreedores, ni periódicos, ni nada por el estilo. Es decir, no, esto se basa en reglas legales, ¿no? Entonces, somos conscientes de que a lo mejor ha llegado el momento. Y posiblemente haya llegado el momento. O quizás seguro incluso que haya llegado el momento. Pero con tranquilidad. Marcando los tiempos como los hemos marcado siempre. Y sin empujones. Algunos ya dicen, ya ven hasta doble, ¿no? Les lanzaron huevos. Yo, palabra que no he visto, un huevo. Yo no sé si lo visteis vosotros. Lendoiro. A mí no me dio. No, pero me refiero a que la gente inventa esas cosas. Pero bueno, esas cuestiones, efectivamente, como decíamos también en aquel momento, hay que saberlas acoger dentro del nerviosismo de la gente y de que las horas son aquellas y que hay alguno, pues bueno, que a lo mejor en otras condiciones no lo haría, ¿no? Pero que tira un poco de cerveza o que tira no sé qué, no sé cuánto tal, y te mancha la chaqueta. Bueno, pues ¿qué le vas a hacer? No es agradable, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que sí vamos a marcar es la hoja de ruta. Eso lo vamos a marcar nosotros. Vamos a decir cuándo se deben hacer las cosas, cómo se deben hacer las cosas y quién tiene que decidir. Si yo y el Consejo no le pidiésemos, digamos, autorización, entre comillas, a las personas, sobre todo a aquellos que sabes positivamente que toda la vida te han estado ayudando, que precisamente cuando todo el mundo decía que dudaban de que esas acciones fuesen reales, fueron reales siempre, al 100%, ¿no? Pero esa gente que te ha dado esa confianza, tendrás que decir, oye, mira, vamos a tomar esta decisión, ¿qué te parece? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué posibilidades hay de que vengan otras personas? Porque hasta este momento, yo no sé si vosotros sabéis de alguien que verdaderamente salva algún movimiento inmobiliario, pero yo la verdad es que no tengo ningún dato de que haya gente que verdaderamente quiera ocupar el cargo o los cargos del Consejo de Administración. O sea, yo la verdad es que no los tengo. Por eso estamos abiertos a todas esas componendas, a hablar, sobre todos los temas. Es decir, porque claro, yo sé quién que se hiciese cargo del Deportivo. Claro, ese alguien lo conocemos todos, sabemos quién es, y todos los que tenemos un poquito de sentido común sabemos que iba a decir que no. Se lo presentaron, se lo pidieron, y claro, como era lógico, les dijo que no. Pero es que si le hubiese dicho que sí, los primeros que íbamos en la procesión detrás de él para ofrecerse oro, incienso y mirra, éramos nosotros. Y decir, oye, nos ha salvado la vida, quédate con todo esto que nos vamos. ¿Por qué? Porque ahí sí que habría tranquilidad absoluta en todos los demás. En cambio, con otra gente no lo puede haber, ¿no? ¿Pero que se puede llegar a acuerdos, hay que llegar a acuerdos con las mismas partes que están pidiendo su salida? Sí, hombre, sí, nosotros somos, a pesar de lo que la gente pueda pensar, somos terriblemente dialogantes.
pero, como decíamos antes, sin empujones, sin puñaladas por la espalda, sin golpes de Estado, en fin, como personas civilizadas, o sea, nada más. Vamos a hablarlo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Quieres el juguete? Bueno, vamos a ver, ¿quién quiere el juguete? De entrada, ¿quién quiere el juguete? Porque claro, eso es muy importante. Si lo quieren unas personas o lo quieren otras. Es decir, bueno, estas personas, sí, oye, mira, son deportistas de toda la vida, tienen acciones de verdad, se han volcado, es gente experimentada, grandes profesionales, grandes empresarios, grandes tal, no sé qué. Buena gente, gente del fútbol, tal. Bien, no hay problema ninguno, pero absolutamente ninguno. Igual que hemos estado yo y ellos, casi tantos como yo, 50 años en el fútbol, como presidente, pues ha llegado un momento, es decir, y te vas, y no pasa absolutamente nada. La gran satisfacción que puede tener la familia, que puede tener mucha gente también, de que puedas disponer un poco de sábados, domingos, hasta podrías tener vacaciones, fíjate tú, podrías tener vacaciones, ¿te das cuenta? Vacaciones. Me había olvidado ya de lo que era eso. Pero bueno, eso es lo que no tener sábados, domingos, festivos, ni vacaciones, ni puentes, ni no sé qué, no sé cuánto. A ver si hay mucha gente que lo asuma eso. Pero esos tiempos de los que habla, entonces, ¿de qué dependen? De marcar los tiempos. De que es decir, vamos a ver. Que sea... Claro, no vas a... Es decir, el último que cierre la puerta, ¿no? O la apague la luz. No. Tendrá que ser una cosa que venga rodada. A lo mejor los tienen a esas personas. O sea, porque los acreedores han pedido que el Consejo se vaya, pero no han dicho, si a usted le proponen, aquí tenemos a este señor que se va a hacer cargo y a usted le parece bien, pero es que no, lo puede parecernos bien o mal, pero nosotros no decidimos. O sea, nosotros, los que ponen aquí o quitan, bueno, son los bueno, eso sí, pero me refiero que el que entra tiene que contar con los votos de los accionistas. Tiene que ir luego a la Junta. Claro, que eso que parece tan fácil, cuidado, que a lo mejor no es tan fácil. Y a lo mejor lo que para un grupo pues le gustan unas personas, para otros no. Otra cosa es que veas tú que dices, bueno, pues parece que hay tal, y los accionistas principales están de acuerdo en que esto se produzca. En fin, pues entre todos tratar de buscar una solución y no pasa nada, porque tampoco es que te dijesen, porque sabían que eso, aparte de inviable, o sea, no era la cuestión ya aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Eso sí en cuanto a la firma. Pero después, en cambio, había un periodo de tiempo ahí, ya te marcaban hasta el día de la asamblea, no sé qué, decían, pare que van demasiado deprisa, ¿no? Pero bueno, igual que digo esto, lo digo, sí, sensatamente, porque tanto antes como después del día, la respuesta en ese aspecto del Consejo de Administración ha sido esa, de que posiblemente o seguramente ese es el momento. Presidente, en canto a incorporacións e demais, seguimos falando de Alex Geijo, e que hai de certo de Scaloni? Parece que se ofreceu como... No lo sé, pero bueno, hombre, Lionel, tú sabes que tiene un cariño especial entre todos nosotros y la afición y tal, pero que concretamente estamos buscando soluciones para que algunos de los jugadores que tenemos en esas posiciones tengan que salir, ¿no? O sea, no. Tenemos 3 laterales derechos, tenemos ahora 2 con posibilidades de 3 bandas derechas, ¿no? Es muy complicado. E en canto a saídas, falase de Dani Aranzubía, de C. Castro... De momento ahí no podemos avanzar nada especial, ¿no? Non hai ofertas aquí na mesa, así claras. No, pero si hubiese ofertas ya se habría llegado a algún acuerdo, ¿no? Pero esos temas fundamentalmente los llevan los representantes de los propios jugadores, ¿no? De acuerdo con nosotros, por supuesto. Pero lo de Alex Geijo lo ve más o menos encargado, difícil. No, yo no dije nada sobre Alex Geijo, yo no dije nada, ¿no? Bueno, era esa la pregunta. Bueno, que ayer decía que estaría encantado de venir al Deportivo. ¿Qué decía? ¿Quién? Estaría encantado de venir a España y personalmente al Deportivo. ¿Dijo él? Sí. Bueno,
es un detalle. Y puede haber, porque digamos que lo de Arizmendi es una cosa que fue prácticamente en cuanto terminó el plazo para retirar la denuncia de se fichó. No, estaba fichado de bastante antes. Por eso que lo teníamos preparado. Y alguno más, pienso que también. A eso me refiero. Sábado, domingo, lunes. Alguno de estas características, tipo Arizmendi, hay algunos ya más o menos. Vamos a esperar. Ya sabes que en esto del fútbol hay que esperar. Y además, antes de nada, tenemos que contar con la autorización también de los administradores concursales, ¿no? Desde principios de verán nunca escondechedes que Salomao era unha opción que vos gustaba para a banda esquerda. Ahora parece que o Sporting, que definitivamente non conta con él, houve algún tipo de contacto máis aló? Volvestes a falar co club portugués? Sí, mira, tú eres de AS, ¿no? Sí. ¿Quién vio lo de los huevos? Os lo tengo en Madrid. ¿En Madrid? Carallo, vaya vista. Una respuesta curiosa. Está bien. Xa falei con ex irmán. Eu non vin ovos. Los huevos estaban arriba. Supoño que xa sabrás como funciona isto. Sí, pero vosotros también os daréis cuenta del daño que hacen esas cosas, ¿no? Sí, pero... Por lo menos rectificar, que es de sabios, dicen. Pero comprenderás que pouco podo facer. Como se tuviéramos ali con un casco, ¿no? Bueno, a min caí unha botella ao lado. Eu dixen que era botellas de plástico, pero que ovos non aviso. Agua mineral de plástico. Sí, agua mineral, no eran ni gotas, ¿no? ¿Sí? ¿Tirado? ¿Que le hayan tirado? Sí. Por lo menos un que hubiera. No sé. La primera saída. Yo lo único que vi fue lo de eso sí, que algo me cayó, de cerveza y nada más. Pero bueno, decías lo de Salomao, es un jugador que es muy difícil que pueda venir, porque aparte de las dificultades propias de otras circunstancias, es que tiene solamente un año de contrato. Entonces, un año de contrato, el Sporting de Lisboa no va, en buena lógica, no va a dejarlo salir. Pero bueno, ojalá, estamos peleando también en todos esos frentes, pero son complicados. ¿Y la posibilidad de que Marchena pudiese seguir? No, o sea, en este momento, tenemos 6 o 7 de centrales, me dice, y el bueno de Fernando que tiene, ¿no? Pero bueno, esas circunstancias se pueden producir modificaciones en corto espacio de tiempo, a lo mejor. Entonces, a lo mejor lo que hoy parece de una forma, en otro momento puede ser de otra, ¿no? ¿Y Méndez seguirá ayudando al Deportivo? Pasa que yo me imagino que después de lo que le cayeron en todos los sentidos, ya tiene que tener un mérito muy especial y muchas ganas de ayudar para poderlo hacer, porque aquí no nos valía Nelson Oliveira. Nelson Oliveira se fue por 1.200.000 euros de cesión, más 1 millón neto de contrato a Francia. Aquí no nos valía ni ¿cómo? Se habla de Nelson Oliveira para toda a prensa en xeral sempre falábase maravillas dele, que se agarraba moito dele. Pero bueno, pues fueron los que trajo, ¿no? O sea, si trajo a Bruno en su momento, si trajo a Silvio y a Pizzi, que ahora se lo pelean, porque pidió jugar en España, pero lo traspasaron al Benfica y pidió el chaval el ir a jugar la Liga Española. Pizzi, Silvio, todos los jugadores son internacionales y aquí no valían y poníamos a parir incluido Luis Suárez, que lo llegó a decir, ¿no? O sea, que Luis Suárez diga una cosa de esas sin conocer seguramente a los jugadores, es una cosa verdaderamente llamativa, ¿no? Esas cosas que habíamos puesto el equipo en manos de George Méndez, ¿no?
pues si tiene desde luego cariño al club ya tiene que tener para volverlo a intentar, porque no, mira, yo efectivamente después estuvo Andrés Santos, pero Andrés Santos es un gran jugador, después jugaría o no jugaría, le gustaría más al entrenador o no le gustaría, pero son jugadores que ya se verán dentro de poco, que son, y aunque no todos te van a dar resultados, Evaldo no era un jugador de George Méndez, o sea que en esa situación y el sacrificio que puede estar haciendo en este momento por Bruno Gama. Ayer de Oltra en sala de prensa, aireando la deuda que el club, según él, mantiene a estas alturas. Pero la deuda de Oltra igual que la que tienen todos los jugadores y en el concurso, o sea, es decir, efectivamente es una situación que es, digamos, lamentable en ese aspecto, pero que le afecta a él como le afectó a los jugadores, como afectó a otros acreedores, como nos afectó a los que estamos aquí, como afectó a todo el mundo, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Hombre, yo creo que en estas cosas no me gusta hablar para nada de las personas que han estado aquí como entrenadores y que después, bueno, pues oye, todos tenemos a lo mejor fallos, efectivamente, todos. Pero bueno, confianza, lo que no nos puede negar, otra cosa es la deuda, pero la superconfianza que depositamos en él creo que no la podrá negar. Ayer salieron muchos jugadores de la primera plantilla para, digamos, un poco parar esas críticas que parte de la afición habían hecho a los futbolistas porque los estaban responsabilizando del posible descenso administrativo. A Manuel Pablo incluso le han llegado a pintar cosas en el estadio de Riazor. No sé si usted teme que se produzca una brecha social entre equipo y afición, que ha sido una de las claves en las últimas temporadas, la comunión entre equipo y afición, que por estos acontecimientos se produzca un distanciamiento que puede incluso repercutir en el número de aficionados que acudan a Riazor cada domingo. Hombre, yo creo que no, o sea, creo que no se va a producir y precisamente también en esa especie de evitar cualquier tipo de ruptura también incluiría yo también el tema de la decisión del Consejo, ¿no? Lo que no queremos es romper la situación auténticamente de privilegio en la que hemos estado durante 25 años. Es decir, si ha llegado nuestro momento, hay que estudiarlo bien, efectivamente, ha llegado nuestro momento, nos vamos para no romper esa situación. Ojo, que eso lo pueden interpretar unos de una manera y otros de otra, claro, porque si hay unidad de criterio sobre ese particular, pues la gente lo ve de una forma. Si hay división de opiniones, pues unos en los padres y otros en las madres. O sea que ese sí que se puede generar, ¿no? Pero yo diría que esa situación, yo le pediría además a la afición que tenga también en cuenta que esos son a veces pues gestos que desde la propia AFE pues seguro que les han exigido mantener para poder ellos también defender los intereses de los jugadores con el club, con los acreedores, con todo el mundo, ¿no? Porque también hay que considerar que después a la hora de la verdad ellos han cedido en esa situación y por lo tanto han sido partícipes muy importantes en los acuerdos de última hora, ¿no? Por eso yo le pediría a los aficionados, sobre todo quizá a los aficionados más jóvenes, que a lo mejor son más impulsivos en esos momentos, que se den cuenta de la importancia que tiene el que nos mantengamos unidos, sobre todo en estos momentos tan difíciles, y que además, si de algo podemos, la verdad es que presumir, fuera a lo mejor de detalles que pueda apuntarse, es precisamente de la plantilla, ¿no? Tradicionalmente, todos los años, y este no va a ser una excepción, ni mucho menos, la gente es extraordinaria, ¿no? En el comportamiento, aguantando muchos momentos difíciles de no poder cobrar, y eso lo han soportado y por lo tanto yo creo que hay que agradecérselo. Si hay algún detalle que haya podido molestar, yo incluso también en nombre de ellos, también pedirles disculpas a los aficionados por esos momentos que han sido tan duros para todos, incluidos nosotros, claro, ¿no? Para todos, y que lo han pasado mal, pero bueno, también es cierto que al final los que han cedido han sido ellos, ¿no? Bueno, pues yo solamente ya despedirlo con que efectivamente lo único importante es el deportivo y que entre todos vayamos unidos,
tratemos entre todos los sectores, con acreedores, con, llámense bancos, Hacienda, Administración concursal, y todos los demás que pueden ser acreedores, intentar buscar un convenio que sea lo más rápido y lo más cumplible posible, porque eso es lo que verdaderamente dará futuro amplio al deportivo para los que estén. Y eso es en este momento el único objetivo del Consejo es precisamente el conseguir dejar encarrilado el deportivo del futuro para que los que vengan con posterioridad a nosotros tengan muy limpio ese camino. Y tan limpio como decíamos un poco al principio, ¿no? que todas las deudas del 2012-2013 se cumplan con ingresos del 2012-2013, porque de esa forma el presupuesto, si se cumple del 2013-2014, dará perfectamente para subsistir, para cumplirlo bien y para dar beneficio. Y eso yo creo que es lo que más debe de preocuparnos a todos. Habíamos oído hablar de alguna manera de muchas circunstancias extrañas, ¿no? Del abuso sexual, ¿no? Del abuso laboral, y ahora que no nos toque el abuso concursal, ¿no? ¿Alguien?